México es un país que está repleto de historias increíbles. Pero en cuanto a estos relatos que te narraré este día, vaya que te dejarán con la boca abierta. Solo te quiero adelantar que estos casos están tomados como los más sorprendentes que se tienen registrados en los archivos policíacos. ¿Quieres conocerlos? Aquí te los dejo. Bienvenido una vez más al canal. Soy Laura y antes de iniciar con el video, te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo. Y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. El 26 de abril de 1986, el mundo se despertó con una terrible noticia que parecía sacada de una película de terror: la explosión de la planta nuclear de Chernóbil. Dicho accidente se produjo debido a una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, pero el aumento súbito de potencia en el reactor 4 causó el sobrecalentamiento del núcleo del reactor, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Lo anterior causó la muerte directa de 31 personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a evacuar a más de 135,000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse una alta radiactividad en el aire de todos los países aledaños a Ucrania. Celosamente, el gobierno guardó todos los archivos para evitar ser juzgados por organizaciones internacionales, incluidos los estragos que se venían si la nube radiactiva llegaba a otra nación. Nadie sabía los peligros a los que se enfrentarían, ya que el polvo que se expandió a distintos países podía envenenar a cualquier persona, ya sea al aspirarlo o al ingerirlo en algún alimento. Esta nube llegó a Irlanda del Norte, quien era socio comercial de México, y que había quedado en enviarle toneladas de leche en polvo para cubrir las necesidades de abasto. Pero sorpresivamente, durante el tiempo de recolecta, cayó una fuerte lluvia que se acumuló en la tierra y eventualmente en los pastizales que fueron consumidos por el ganado. Dicha producción llegó entre junio y octubre de ese mismo año, pero había un problema. De aquellas 5 embarcaciones, México jamás le exigió algún certificado de niveles de radiación para comprobar que la leche en polvo estaba libre de todo peligro. Hay que recordar que en aquel entonces no existía norma alguna o especificación técnica de alcance internacional que evitara que los alimentos llegaran en mal estado, por lo que todo aquello que circulaba en el comercio internacional no estaba regulado, así que podían ingresar cualquier alimento, sin importar que éste estaba contaminado. Fue así que se recibieron cada una de las embarcaciones. La Compañía Nacional de Subsistencias Populares hizo lo propio y comenzó la distribución del producto por todo lo largo y ancho del país, desconociendo, como era normal para la época, que los niveles que estaban a punto de consumir sus habitantes era altamente peligroso. Es decir, sí se podían consumir algunos alimentos, pero solamente aquellos que no presentaran más de 370 becquereles, otorgados por un consenso internacional que había permitido que los alimentos que se habían producido durante el año posterior al accidente de Chernóbil se pudieran consumir, pues el riesgo era menor. Pero la leche en polvo, escucha esto, poseía 2.700 becquereles. Es más, era mortal si te acercabas al empaque. Esto fue conocido desde un principio por la compañía White Valles, misma que le comercializaba este producto a México, pero jamás avisó a sus socios para prevenirlos de las consecuencias que se venían. Esto sería descubierto por el Batallón de Infantería de Marina, que al ingerir la leche en polvo, se reportó por voz de un titular que varios de sus hombres se quejaban de un intenso dolor de estómago
que era muy similar a un cólico. Por mucho tiempo se creyó que la leche no había pasado por un proceso de pasteurización, y por eso es que les caía mal al organismo. Pero tras enviar 5 muestras de este polvo al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, les confirmaron que tenían radiactividad cesio-137, cuyas partículas tienen un periodo de vida de 30 años. El caos comenzaría en pocos meses, ya que de acuerdo con algunos medios de comunicación, la solución que encontró la compañía para calmar el ambiente y para evitar problemas con su socio comercial fue diluir la leche contaminada para que sus efectos aminoraran, pues aún sabiendo que era peligroso para la población, continuaban asegurando que nadie corría algún riesgo. Pero la verdadera razón, según los medios, es que varios cargamentos llegaban uno detrás del otro, y frenar esto les habría costado mucho dinero. Claro que esto fue aclarado por los involucrados, y afirmaron que solo era una maniobra de los medios sensacionalistas para causar pánico social, pues aunque la noticia era real, el procedimiento solo lo harían con aquellos empaques que tuvieran menos de 50 becquereles. Pero su plan se vino abajo, pues durante mucho tiempo buscaron en dónde llevarlo a cabo, pero ante el miedo de que sus sucursales quedaran contaminadas y por lo tanto clausuradas, decidieron acabar con esto y regresar a Irlanda cada una de las embarcaciones. Sin embargo, los problemas ya estaban presentes, pues debido a esto, muchos niños perdieron la vida a muy temprana edad, como el caso de Maribel Torres Delgado, quien nació en marzo de 1986 y murió a los 13 años de cáncer en los huesos, en los pulmones y en otros órganos vitales. Así como ella, se tiene estimado que más de 10 niños perdieron la vida. El último esfuerzo para conseguir todos los datos se hizo en noviembre de 1995, cuando el Congreso aprobó la creación de una comisión para investigar 8 puntos relacionados con la compañía, y entre ellos estaba el tema de la leche contaminada. Pero apenas 11 meses después, se cerró el caso y se clasificaron todos los archivos de investigación, por lo que existen muchos secretos que desafortunadamente quedarán ocultos. Rafael Pérez Hernández, un hombre originario de Guadalajara, Jalisco, vivía en una casa cerca de la avenida Insurgentes. El tipo era muy solitario y detestaba convivir con los demás. Bueno, ¿qué digo convivir? Odiaba hablar con las personas. Muchos residentes de la zona le temían, ya que diariamente vestía de color negro, y el accidente que había tenido en 1915 le causó la amputación del brazo izquierdo, una imagen que no ayudaba para que sus vecinos lo aceptaran. Dentro de esta casa, Rafael tenía una fábrica de raticida, y vaya que se hizo de bastante clientela, porque esta plaga se reproducía a pasos agigantados, sin que fuera controlada. Aún así, Rafael era admirado por sus vecinos, quienes le aplaudían la manera en la que había salido adelante, aún con su discapacidad, pues era bien sabido que no contaba con personal que lo ayudara en la fabricación y distribución de su producto. Y seguramente te preguntas, bueno, ¿esto qué tiene de malo? Lo aterrador que tiene esta historia es que Rafael no vivía solo como tanto se los había hecho creer, sino que junto con él vivían sus hijos y su esposa, quienes, por cierto, eran los que fabricaban este producto tóxico durante largas jornadas de trabajo. Las víctimas eran Sonia María Rosa Noé y sus 6 hijos, a quienes habían nombrado de manera extraña, demostrando el grado de esquizofrenia mental que poseía Rafael. Solo escucha sus nombres: Indomita, Libre, Soberano, Triunfador, Bien Vivir y Evolución. Y por último, Pensamiento Liberal.
Estos nombres que podrían no significar nada para nosotros, en realidad, para él era lo opuesto, pues el hombre que está en tu pantalla aborrecía la vida libertina y mundana, como solía llamarla. La educación escolar era proporcionada por su esposa, que obligada por Rafael, les inculcaba a sus hijos que el ser humano era la peor especie que Dios había creado y que su único fin en la tierra era reproducirse y dañar a otros, haciéndoles saber el por qué vendía raticida. Como parte de su aprendizaje, estaba el realizar cuentas de más de 20 dígitos y leer por 5 horas seguidas los misterios de la religión cristiana, los cuales estaban basados en escritos de la Santa Inquisición, que increíblemente les decía que si eran desobedientes, terminarían exactamente igual. Por otra parte, la manera en que vivían era espeluznante. La casa contaba con altas paredes repletas de moho ante la falta de limpieza. Las ventanas estaban completamente tapizadas para evitar que la luz del sol entrara por ellas. Sus muebles eran viejos y desprendían un olor muy penetrante a humedad que era hasta percibido por sus vecinos. Y si de privacidad hablamos, esta no existía, ya que Rafael, ante el miedo de ser abandonado por su familia, los vigilaba a través de agujeros perforados en las puertas. Y no conforme con todo lo que los obligaba a hacer, aún le quedaban fuerzas para gritarles cada noche mientras dormían. Pasaron 18 años para que una de las hijas de Rafael tuviera la valentía de escribir una carta de auxilio, el cual aventó a la calle, con la esperanza de que alguien lo encontrara. El angustioso mensaje fue hallado por una persona que de inmediato avisó a un oficial para que éste diera parte a las autoridades, y en menos de lo que te imaginas, la policía ya tenía acordonada la zona, cercana a la estación del metro La Raza. Al lugar llegaron agentes del Ministerio Público, médicos legistas, psiquiatras, la Cruz Roja, protectores de mujeres, periodistas, religiosos y hasta políticos. Todos estaban asombrados por un hecho que nunca antes se había presentado en el país. Los reporteros hicieron acto de presencia y al investigar a fondo, descubrieron que Rafael ya había tenido un matrimonio anterior, pero que aquella mujer lo había abandonado, así que temiendo que Sonia le hiciera lo mismo, decidió encerrarla a los 7 años de conocerla. Rafael sabía que su esposa era una mujer que llamaba demasiado la atención, pues era rubia, de ojos azules y de ascendencia vasca, características que cautivaron a Rafael desde el primer momento en que la conoció, en 1937, por lo que se había creado una telaraña de pensamientos que todo hombre que la mirara quería robársela. Luego de su detención, Rafael fue enviado a la antigua prisión de Lecumberri, acusado de explotación laboral, privación de la libertad, portación de arma de fuego sin licencia y abuso doméstico, ya que tanto su esposa como sus hijos presentaban comportamientos como pánico social, falta de habla, delgadez, e incluso los mayores tuvieron que asistir con un especialista porque su padre les había metido en la cabeza que eran marido y mujer. Durante el juicio, Rafael decía que todo esto eran calumnias de personas envidiosas y problemáticas, pues aunque las pruebas comprobaban todo lo anterior, Rafael decía que su familia nunca estuvo secuestrada, versión que fue desmentida ya que ninguno de sus hijos tenía partida de nacimiento. Todo esto llegaría a su fin en noviembre de 1972, cuando Rafael fue encontrado en su celda sin vida. Su familia fue informada de su fallecimiento y Sonia solo pudo decir que no importaba lo que les había hecho, ella siempre lo amaría, como el primer día que lo conoció.
María Teresa Delante y de los Ríos se convirtió en mayo de 1928 en la primera señorita México. La joven de 18 años, egresada de la escuela normal, era muy hermosa y destacaba del resto de sus compañeras, por su carisma y personalidad inigualable. Solo observa las siguientes palabras que expresó durante el certamen, para que notes el nivel de pensamiento que tenía para su temprana edad y principalmente para la época. Después de ganar la corona, Teresa viajó a Texas para participar en otro certamen de belleza, pero la suerte no estuvo a su favor, porque la joven tenía una agenda bastante estresante que le impidió ganar. Sin embargo, las ofertas de trabajo le llovieron sin parar, pero todas y cada una de ellas fueron rechazadas, porque la joven estaba perdidamente enamorada del general Moisés Vidal, y lo prefería 1000 veces a él, que a un trabajo que no le brindaría la felicidad. Para el 24 de septiembre de 1928, la pareja ya había contraído nupcias, y Teresa por fin era la señora de Vidal. Pero su historia de amor se acabaría cuando un periódico local anunció un año después que María Teresa había acusado a Moisés de bigamia y adulterio. Resulta que el hombre perfecto ya tenía 6 años de estar casado con otra mujer en Veracruz y era padre de 2 niños. Pero lo que rompería su corazón en 1000 pedazos fue el enterarse de que ambas se llamaban María Teresa. Cuando ella se enteró de todo, no supo cómo reaccionar. Teresa había dejado todo por él: sueños, trabajo, un renombre como la primera señorita México y contratos millonarios. Todo tirado a la basura por un hombre que solo se había burlado de ella. Teresa, confundida por lo que pasaba, habló con su esposo cuando éste llegó a su casa. Charló con él por un rato y, sin poder controlar su rabia, tomó la calibre 44 que pertenecía al amor de su vida y, sin más, le disparó. En su intento por acabar con su sufrimiento, giró el arma en dirección a ella, pero ésta ya no tenía más balas. Así que no le quedó más que lamentarse por la violenta escena que tenía frente a sus ojos. María Teresa, sumida en un profundo llanto, se hincó y se despidió de él, no sin antes repetir una y otra vez: Teresa fue aprehendida por la policía y enjuiciada en la cárcel de Belén. En todo momento, su abogado luchó, apoyado en pruebas que la misma Teresa le había proporcionado, haciendo hincapié que había actuado en defensa propia, por la acción de un hombre que abusó de su posición. Y por su parte, María Teresa apoyaba sus argumentos con declaraciones muy bien creadas, insistiendo que estaba arrepentida por quitarle la vida al hombre que amaba, pero que los celos y el arrebato de locura la habían orillado a esto. El jurado instaurado quedó seducido por las palabras de Teresa, convenciéndolos que su esposo había actuado de la peor manera y que hasta la había deshonrado como mujer. Luego de la estrategia muy bien planteada por María Teresa, fue liberada de todo cargo y, entre elogios hacia su persona, fue despedida con aplausos del juicio. Después de esto, María Teresa dedicó su vida a la enseñanza, dentro de la Preparatoria 1, donde impartió clase de Historia Universal. Sus exalumnos cuentan que era una mujer con una facilidad de palabra impresionante y que era imposible que le quitaras la vista mientras hablaba, pues prácticamente te hechizaba. Algunos especialistas que estudiaron el caso explican que su verbo, además de influir para que fuera absuelta del cargo, provocó que se tomaran medidas más drásticas para evitar que miembros del jurado intervinieran en algún juicio,
pues ante el desconocimiento de la materia jurídica, podían ser influenciados y por lo tanto darían un veredicto injusto. De hecho, años más tarde, se dio a conocer que el jurado le concedió el perdón porque era imposible creer que una bella mujer asesinara a sangre fría, y que si había un solo culpable, era únicamente su pareja, por lo que la victimaria pasó a ser víctima de un momento a otro, por su físico. Con estas historias que tienen como escenario a México, nos demuestra que todas las naciones tienen sitios que esconden oscuros secretos, relatos que te dejan sorprendido y con ganas de conocer más al respecto, pero para eso, es mejor dejarlo para otro video. Pues familia, hasta aquí llegó este video, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia se haga cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el siguiente video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes.